Dios es bueno. Amén. Pueden salir los chiquitos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Vamos, hermanos, a el libro de Éxodo, al capítulo 27, hermanos, verso del 9 al 19. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron ayunando en esta semana. Amén. Dios les bendiga mucho. Hoy continuamos el ayuno. Hermanos, el propósito de la predicación en este día, hermanos, es lograr en cada uno de ustedes, hermano, que se den cuenta de la importancia que tenían las cortinas, hermanos, del tabernáculo. Voy a empezarles a hablar acerca del tabernáculo de reuniones. Son muchas cosas. Pónganme atención para que puedan saber de lo que voy a predicar este día. Amén. Gloria al Señor. Y no se vaya a confundir. Miren, hermanos, quiero hablarles sobre el asunto de los 3 velos que se encontraban en el tabernáculo. Y ahí en Éxodo capítulo 27, verso 9 al 19, hermanos, vamos a leer, pero juntito, no se adelanten ni se atrasen, que se entienda la lectura de ustedes. Yo leo el primero en el 27:9 de Éxodo, y ya ustedes el siguiente, pero pausaditos, no. Si tú eres bueno para leer, pues no te apresures a leer rápido, tranquilito. Amén. Dice así la palabra del Señor, miren. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 bases. Al otro lado, 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y
todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Hermanos, vamos a tocar solamente a la simbología, hermanos, de los velos de cada puerta. Pero cada puerta o cada lugar tenía sus basas diferentes, en diferente metal. Entonces, pongan atención. Miren, el tema, hermanos, es el tabernáculo y su tipología. Yo le he puesto por título la obra redentora de Jesús. Entonces, el tabernáculo y su tipología eran, hermano, totalmente la obra redentora de Jesús aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, hermanos, el tabernáculo es una de las obras más sobresalientes del tiempo del pueblo de Israel. Los versículos que observamos están relacionados, hermanos, con el libro de Éxodo y de Levítico. El propósito de su construcción era para probarles que Dios estaba siempre con ellos en medio de los momentos más difíciles que se encontraban en el desierto. El diseño del tabernáculo fue, fíjense bien, fue creado totalmente, hermanos, por Dios. O sea, fue una idea de Dios para su pueblo. Por eso el tabernáculo tenía que ser perfecto. Los encargados directos de su elaboración y escogidos por Dios, hermanos, miren, Dios para cada uno de ustedes tiene un llamado. Así como lo hizo en la antigüedad hermano, Él escogía personas para erigir el tabernáculo, para hacer las basas, para hacer los altares. Hermanos, Dios escogía para su obra. Es decir, que nadie se puede escoger a sí mismo. O sea, Dios hace el llamado y Él te escoge. Amén. Y hoy en día, hermanos, es a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, las cosas que tú hagas para Dios tienes que hacerlas bien hechas y todo para Él, como dijo el hermano Josafat. Amén. Todo se centra para la gloria del Señor. Entonces, los escogidos, hermanos, por Dios fueron Bezaleel y Aholiab. Pero un dato muy curioso de su estructura del tabernáculo es que era portátil y desarmable, por lo cual se podía armar y desarmar mientras el pueblo hacía su recorrido en la tierra nueva que poseían. O sea, el asunto de los circos, de las carpas de los circos, fue tomada del tabernáculo. Tabernáculo significa carpa o carpas. Amén. Cuando se decía que la fiesta de los tabernáculos significaba que cada quien llevaba su carpa para llevar, hermano, la conmemoración del tabernáculo del Señor, hermanos, cuando ya fue erguido el templo de Salomón. Después les voy a predicar de eso. Y se llevaban todos carpas y hacían fiesta, recordando, hermanos, el tabernáculo en el desierto. Entonces, era algo muy precioso. Bueno, ese tabernáculo, hermano, era erguidos, hermanos, en esa tierra nueva donde Dios los movía o movía a su pueblo. Demos, hermanos, un recorrido verbal sobre esta obra de Dios
creado, hermanos, de maderas, metales, hermanos, telas y pieles de algunos animales. En primer lugar, cuando el tabernáculo era levantado en cada lugar donde la nube se detenía, Dios le decía a Moisés, erige el tabernáculo, y ahí mismo todos los levitas daban marcha a la obra del mismo. Si en el día la columna iba, hermanos, y se detenía la nube, ahí tenían que erigir el tabernáculo. Y si por la noche iban caminando, hermanos, y la columna de fuego que descendía del cielo se detenía, ahí se debía poner el tabernáculo. Hermanos, esta era la guianza de Dios para su pueblo. Es decir, que el pueblo dependía de toda la guianza de su Dios. La iglesia depende de toda la guianza de su santo y bendito Espíritu Santo. Gloria al Señor. O sea, no podemos caminar al ahí se va, sino buscando siempre, hermanos, la dirección de su Santo Espíritu. ¿Cuántos lo hacen? Yo soy temeroso en ese aspecto y le digo, Señor, ayúdame. Estoy en tu voluntad. Es correcto que lo haga. Es correcto que empiece, hermanos. Y Dios siempre me da, hermanos, el primer paso a seguir. Y de ahí, hermanos, hasta que Él me indique. Bueno, el tabernáculo y toda su estancia medían 100 codos de largo, equivalente a 45 metros 72 centímetros de largo, y de ancho era de 50 codos, es decir, de 22 con 86 centímetros. La altura que tenía el atrio o el faldón era de 5 codos, dado en sí un aproximado de 2 metros 25 centímetros. La carpa dentro del mismo medía 13 metros 71 centímetros de largura y su anchura era de 4 metros 57 centímetros. Esta era la carpa interna del tabernáculo dentro del atrio, denominada en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Miren, hermanos, más o menos el lugar santo medía más o menos, hermano, como lo que es esto, un poquito, pero más largo, ¿verdad? O sea, para que se dé una idea, estaban la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro o la menorá de 7 espigas, y luego el velo, hermanos, y luego adentro estaba el arca de Dios, el arca del pacto, para que se den un poquito de idea. Entonces, hermanos, el tabernáculo era la morada de Dios en la tierra, por así decirlo. En su lugar el pueblo de Israel debía reunirse, fíjense bien, debía de reunirse para rendir adoración a su Dios. Todos los tabernáculos alrededor del tabernáculo, todas las carpas, cuando eras, hermanos, tiempo de adorar a Dios, todos salían de sus carpas y se reunían alrededor del tabernáculo. Todos, aún al llamado de Moisés, y empezaban a glorificar a Dios. Qué lindo, ¿no? Todos los domingos la iglesia tiene que venir a este lugar, hermano, levantar sus manos y decir: gracias, Señor, por tus benditas bendiciones. Gloria a Dios. Amén o no amén. Qué lindo, ¿no? O sea, hermano, remontémonos un poquito a la antigüedad. Miren,
Hermanos, ellos se reunían en ese lugar alrededor, hermano, para rendir adoración a su Dios. Es decir, Dios había determinado manifestar su gloria en ese lugar para habitar en medio de su pueblo. Ellos miraban la nube, miraban la columna de fuego y ellos estaban seguros que Dios estaba con ellos. Por eso los sacerdotes entraron, hermano, pensaban que por tener el templo de Salomón, Dios estaba totalmente con ellos. Se equivocaron, se volvieron religiosos y se olvidaron de la perfecta adoración que hacían los israelitas en el tabernáculo. Amén. Me gustó mucho ese canto. Dios quiere habitar en un lugar. ¿Cómo? ¿Cómo dice el canto? Un lugar donde puedas habitar, una habitación. Amén. Y hermanos, es lo que Dios hace de nosotros en ese sacrificio espiritual. Acuérdense que el sacrificio espiritual somos cada uno de nosotros en el culto vivo y santo a nuestro Dios. Amén. Entonces, el propósito de ordenar la construcción de este tabernáculo era para que la gloria de Jehová fuera santificada en ese lugar. Es decir, que la Shekinah de Dios se percibiera en una columna de fuego y en una nube espesa que se posaba en el tabernáculo. La presencia de Dios, hermanos, escuchen bien, es persistible, se manifiesta, se siente hoy en día, hermano, pero hoy en día es invisible, pero hermanos, sí la podemos sentir. No se puede ver como en el tabernáculo, pero hoy sí se puede sentir. Amén. Ellos la veían, la miraban, pero nosotros la percibimos dentro de nuestro corazón. Bendita presencia de Dios. La miraban, pero ahora yo la tengo en mi corazón. Gracias, Padre Santo. Hermanos, escuchen bien. Tú y yo somos seres o somos personas. Y también, hermanos, tiene que haber una interacción, hermanos, con nuestro Dios vivo, puro y santo. Una persona no puede estar en un culto en todo menos en percibir la presencia de su Dios. ¿Están entendiendo eso? Aquella que está en el teléfono, que está allá o que está acá, no está, hermanos, percibiendo la presencia divina de su Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Es entre tú y su presencia. Si tú ves llorando a uno es porque él está bien entrado, percibiendo la bendita presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres llegar a ese nivel espiritual? Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes tener, pero hay que abrir el corazón y ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. El que es adorador en espíritu y en verdad, hermano, llega a ese nivel. Amén o no amén. Miren, hermanos, esto es algo bien tremendo. Yo estoy adorando a mi Dios y de repente llega una distracción y llega y me quiere golpear y a pensar en esto y en aquello y en esto. Y reprendo aquel dardo, hermano, aquella distracción y empiezo a meterme en la presencia de Dios. Qué difícil es meterse, hermano, a la presencia de Dios para sentir que en verdad mi canto, mi adoración está siendo y fluyendo como olor grato para de Él. Yo se lo recomiendo. Aprendan a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca
que le adoren. Bendito nuestro Dios. Miren, cuando un creyente le adora en espíritu y en verdad, cuando Él se manifiesta en ese lugar indicado, ese lugar será sagrado. Por eso el Señor Jesús le prometió a sus discípulos: donde 2 o 3 estén reunidos, ahí voy a estar. Hermanos, todo el pueblo de Dios era santificado por su presencia en el tabernáculo. Pero hoy día todos nosotros somos santificados por Él en este santo lugar. Hermanos, cuando nos reunimos, todos, no somos santos porque seamos, ni uno de ustedes, ninguno de nosotros podemos ser santos por nuestra propia obra o por nuestra propia persona. La santidad no es tuya, ni es de aquel. La santidad le corresponde a Dios. Y cuando Él viene y baja y se derrama en tu vida, hermano, Él te santifica. Amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos, toda la hechura del tabernáculo tenía una simbología que apuntaba a la obra redentora del Señor Jesús en la tierra. Todo lo que se habla en el tabernáculo apunta a un objetivo. Apunta, hermanos, al sacrificio de Cristo Jesús. Sus linteles, sus cortinas, las vestiduras, hermano, las basas internas, las basas de afuera, hermano, la madera, todo simbolizaba, hermano, o apuntaba a la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Bendito sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién iba a saber eso? Miren, hermanos, toda esa hechura, hermanos, que se habla y que hablaba o habla, hermanos, en primer lugar, quiero hablarle de las basas del lado de afuera del tabernáculo. Es decir, ¿cuántos han visto el faldón de un circo? ¿Sí lo han visto? Bueno, para que se imagine un poquito, todo eso era el faldón, hermano, del tabernáculo, y tenía sus basas o sus columnitas, para que entienda. Todo lo que se habla, hermanos, de sus basas para detener todo lo que era erguido y que sostenían el velo y cortinas y techos y faldones, hermanos, del tabernáculo. Por ejemplo, pongan atención, la madera de acacia que Dios ordenó a Moisés para hacer estas basas y tablas de madera, se les ordenó hacerlas de acacia. Pero ¿por qué de acacia? La madera de acacia, ahorita estaba acomodándole las alas a una aguilita que tengo en la oficina, y me la tumbaron y ya las alas están todas, ¿verdad? Y limpié las alitas y se las acomodé. No sé de qué madera es, pero se ve la madera muy dura, fuerte. Y pensé, hermanos, en la madera de acacia. Bueno, la madera de acacia, hermanos, era una madera muy dura, fuerte, hermanos. Ese tipo de madera, hermano, era casi imposible de trabajar, porque era de un árbol totalmente, escuchen bien, totalmente chueco en sus ramas, en su corteza. La pregunta es, ¿por qué, hermano, Dios les pide que hagan las basas de madera de acacia? ¿Qué se podía sacar de esas ramas, de esos troncos torcidos? Era imposible, hermano, sacar maderas derechas y rectas,
de ese tipo de madera. ¿Cómo? Y menos hacer una. Miren, aquí está el tabernáculo, miren, aquí están sus vasos, miren, ahí están. Así era el tabernáculo. Era imposible hacer de esas tablas chuecas, tablas derechitas y enderezadas. Además de eso, este árbol tenía espigas grandes y gruesas que lastimaban a las personas que deseaban, hermano, tumbarlos o sacar provecho de sus ramas. Bien, esto les ordenó el Señor a su pueblo para demostrar que la naturaleza del ser humano, hermanos, así está de chueca y torcida. Y así de chuecos, hermanos, somos nosotros o la humanidad por el grave pecado cometido. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién puede trabajar esa madera chueca? Y no es el hombre que está así, chueco, torcido, abusando de sus propios chiquitos, de sus propios hijos, de su esposa, haciendo maldad. Este tipo de madera, hermanos, fíjense bien, era trabajada solo por un carpintero que tenía la paciencia bien puesta y que ejecutaba su conocimiento bien aplicado a este tipo de madera. No solo torcida, sino también toda llena de nudos y muy dura. ¿Acaso no es así el hombre? Con problemas tremendos y en su mente nudos emocionales que hace que se lastime a sí misma la persona, y no tan solo eso, sino que también a las demás personas que la rodean. ¿Es verdad o no es verdad? Hermanos, Dios es bueno, el Señor es precioso. Escuchen bien, esta madera era representada totalmente la naturaleza caída del hombre. Es decir, que solo Dios puede trabajar esa madera tan difícil a través del mejor carpintero del mundo. Ese mejor carpintero del mundo es Jesús, el Hijo de Dios. Y ha hecho de esa madera torcida maderas, hermano, casi derechitas. No vamos a ser derechos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Oiga, qué tremendo carpintero. Por muy torcido que esté el tronco, la persona, su grande amor, su sacrificio la endereza. Amén o no amén. ¿Se acuerdan cómo andaban? ¿O cómo andábamos? Ahora mírese qué bonito, qué bonita. Le cambió hasta su cara. Amén. Porque Dios así es de bueno. Y no tan solo eso, la tiene aquí con un ministerio, con un talento, con un don para la gloria de su nombre. Y le está dando autoridad allá afuera con los patrones para que usted tenga, hermano, gente a su cargo. Eso lo hace el Hijo de Dios, el mejor carpintero. Amén. Amén. Ahora bien, las columnas o basas tenían en el interior dos metales aleatorios, cobre y bronce, para que a la vez tuvieran resistencia y no se pudrieran por el óxido. Donde las ponían, hermano, la humedad o la lluvia no fuera a podrir la base de las columnas. Qué tremendo, ¿verdad?
Hermanos, Dios es el Dios de los metales. Amén. Él sabía por qué. Pero estos dos metales representaban espiritualmente, escuchen bien, el sufrimiento y el dolor, hermano, y son bíblicamente teológicos. Cuando se habla de bronce en algunas ocasiones o de cobre, se estaba hablando, hermanos, del sufrimiento del Hijo de Dios. Estos dos, yo no sabía, un hijo me dijo, Marquito, pero ¿de dónde sale qué el bronce? ¿De la aleación de qué? ¿De cobre y qué? Y estaño. ¿Sale qué? El bronce. Fíjese qué interesante. En la parte, hermano, de arriba de las columnas, fíjense bien, tenían plata, símbolo de redención o de pago. Arriba tenían la basita, es decir, una cabeza, donde se hacían los amarres y se jalaba. Pero esa base, esa cabecita, hermano, ahí esas eran hechas de plata. Y esa plata, fíjense bien, cada una de esas columnas con su copetito ese de plata, simbolizaba la redención y pago que el Cordero de Dios iba a hacer por toda la humanidad. Y sigue, hermano, pagó el precio para que siga la humanidad siendo salva por amor a Él. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? No, malagradecido el que se aparta de las cosas de Dios. Malagradecido. Hermanos, en esa parte de arriba de la columna tenía plata, símbolo de redención o pago. Es decir, que el Señor iba a pagar el rescate de un hombre torcido y perdido en un, escuchen bien, en un madero recto y fuerte. Miren, les voy a adelantar poquito de la otra predicación. Pero el madero del Señor tenía que ser fuerte. Y la ofrenda que iba a estar en ese madero, en esa cruz, tenía que estar suspendida de la tierra y del cielo. Es decir, el sacrificio tenía que estar ni puesto en la tierra, ni tampoco en el cielo, sino suspendido entre la tierra y el cielo. Después les explico de eso. Pero el madero torcido del hombre solo puede estar de pie en la base firme. Escuchen bien, se lo voy a traducir. La humanidad torcida del hombre solo puede estar de pie en la base firme que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún creyente que se aparta de las cosas de Dios va a permanecer firme, porque nuestra firmeza no somos nosotros, es Cristo Jesús. Recuerde, hermano, lo que dice la Escritura. El Señor Dios Todopoderoso no estimó a cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta madera que componían las columnas, escuchen bien, también representaba no solo al hombre caído, sino la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ya después de haber sido labradas y trabajadas como un hombre perfecto, y traería redención al ser humano en esa bendita cruz. El bronce y cobre reflejan su sufrimiento en la cruz, y la plata, la redención de la humanidad.
comprada ahora no con plata, sino con la sangre limpiadora de nuestro Señor Jesucristo. Ya no con precio de plata, sino con el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sacrificio. Amén o no amén. Ahora bien, este tabernáculo en su construcción tenía 3 velos. ¿Cuál era, hermano, o cuál era su simbolismo? Simplemente, hermanos, cubrir. Marcaba algo muy importante estos 3 velos. Miren, ¿a cuántos cuando vinieron a Cristo Jesús se les cayó el velo de sus ojos? A todos, amén. Y dejamos cosas que no estaban gratas al Señor, porque nos dimos cuenta, hermano, que nuestros ojos espiritualmente fueron abiertos. Y cuando los ojos espirituales se abren, hermano, se puede ver y percibir la gloria de Dios. Y se puede adquirir discernimiento espiritual. Entonces, fíjense bien, el primer velo estaba en la primer puerta que ingresaba al tabernáculo. Era la primera puerta para entrar a ofrecer un sacrificio. O sea, está el atrio aquí afuerita y aquí tenemos 2 puertas. Bueno, pues el tabernáculo nada más tenía una. Y ahí, hermanos, se encontraba el primer velo en la primera puerta. Hermanos, para entrar a ofrecer el sacrificio, es decir, que todas las basas, de la misma manera que sostenían el faldón del tabernáculo junto con la puerta, hermano, eran de color blanco, todo, hermano. Las basas eran unas de plata, unas con cabeza de plata, otras con base de bronce, para que no se vayan a equivocar. Pero todas estas, hermanos, basas, sus cortinas o como sus faldones, perdón, eran, hermanos, de color blanco, para simbolizar, hermano, la perfección del sacrificio y la santidad, hermano, del Hijo de Dios. Pero para mostrar cuál era la entrada o puerta del tabernáculo, las cortinas eran de un color diferente o de colores diferentes. Para saber, nadie podía entrar por ningún otro lado, sino simplemente debía de presentarse en la primer puerta donde se encontraba el primer velo. Este velo en la primera puerta en hebreo se llamaba, hermano, jaderes, así más o menos se pronuncia, y significaba el camino. A través de ella se entraba si se entraba al patio o al atrio, era la puerta, por así decirlo, de la calle, hermanos, por donde solamente se podría entrar. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: el que no entra por la puerta, ladrón y salteador es? Pero la segunda puerta se encontraba a la entrada de la carpa interna del tabernáculo. Es decir, había un recorrido que hacer de la primera puerta
De la entrada hasta llegar a la fuente del lavacro estaba el altar de bronce y luego la fuente del lavacro, y enseguida la entrada al lugar santo. Ahí se encontraba el segundo velo o puerta, que se llama Evet en hebreo, es decir, la puerta de la verdad. La primera, hermano, se llamaba el camino. La segunda se llamaba la verdad, hermanos. Pero la otra puerta o cortina se encontraba al terminar el lugar santo y se juntaba con el lugar santísimo. Y ese velo es el que se rompió de arriba hasta abajo en el templo de Salomón, cuando el Mesías murió. Este velo separa el lugar santo del Altísimo, y este en hebreo tiene un nombre que se pronuncia Jajai, que quiere decir yo soy la vida. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al cielo si no es por mí. ¿Ya entendieron? Todo apuntaba, hermanos, a la obra redentora de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dale otro aplauso fuerte a nuestro Dios. Tremendo, qué tremendo. ¿Cuándo el hombre iba a percibir esto? ¿Cuándo se imaginaba que Dios, el Padre, estaba ejecutando, preparando, hermano, de muchos milenios atrás, o 1.000, 2.000, preparando a su Hijo? Cuando pensando pronto llegará ese día. Si fueron 2 milenios, para Dios fueron dos días. El segundo día mi hijo va a morir. Qué duro, hermanos. Es bueno nuestro Dios. Por eso yo siempre lo he dicho, es bueno nuestro Dios. Imagínense, hey, va a morir tu hijo, le quedan 30 días, ¿cómo? Va a morir nuestro hijo, tu hija. ¿Dios lloró? No sé, la Biblia no lo dice, pero el Hijo de Dios sí lloró, y lloró frente a la tumba de Lázaro. Amén o no amén. Pero esto se los digo para que vean el grande amor que el Padre tiene, no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Bendito amor de Dios. Es importante recordar esto, sí. Ya voy a terminar. Estos 3 velos en el tabernáculo como puertas, con su nombre, cada una estaba mostrando que el Mesías que vendría al mundo un día declararía en su propia persona, en su propio idioma: yo soy el Jader, yo soy Evet, yo soy Jajai. Es decir, Jesús dijo a sus discípulos en una oración: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esos velos representaban la única puerta que solo para entrar al atrio o al lugar santo, sino que penetraríamos, o nos daría libertad de penetrar
hasta la misma presencia del Señor en ese lugar santísimo. Hermano, Yosa lo dijo. Ahora no nos quedamos ahí sentaditos, ni en el atrio. Ahora podemos penetrar y te puedes subir hasta este altar y levantar tus manos y decir: bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Lo adoramos, lo exaltamos. Esa es la actitud como sacrificio espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, donde sus hijos habitan, ahí está Él. Donde sus hijos se reúnen, ahí ese lugar es llamado santo. Gloria al Señor. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí. Está aquí. No importa cómo vengas. No importa, hermano, que hayamos sido una rama de acacia torcida. No importa. Puedes entrar al lugar santísimo y decir a Dios: sáname, Señor, límpiame, cambia no solamente mi mente torcida, cambia todo mi ser, todo mi corazón. Amén o no amén. Si tú estás teniendo problemas, luchas, ven a Cristo. No te quedes en el atrio, no te quedes en el lugar santo donde están. Vénganse al lugar santísimo y verás que el Espíritu de Dios está contigo. Amén o no amén. Quiero terminar. Miren, la invitación hoy es esta, hermanos. Esos 3 velos que eran traspasados por los sacerdotes simbolizaba que el velo del Hijo de Dios sería traspasado por la humanidad, según Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El cuerpo del Hijo de Dios fue traspasado como un velo frágil, sin resistencia por tus pecados y por el mío. ¿Qué más pruebas queremos? Que Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Seamos agradecidos con Él y adoremos su nombre en este lugar santo. Pero el lugar santísimo hoy es, escuchen bien esto, hoy es tu bendito corazón, donde radica su bendita presencia. La presencia de su bendito Espíritu Santo, hermano, está aquí. Es tiempo de humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos desean venir a este lugar? ¿Cuántos desean venir? Yo creo que todos. Amén o no amén. Mire, hoy ayunamos. Todos dijimos, si se te olvidó, bueno, pues allá tú. Pero mi esposa me dice: no vas a comer nada. No, hoy es día de ayuno. Lo ofrecimos en la dominical cuando llegamos. Yo no sé desde a qué hora estés ayunando, pero hay que entregarlo en el lugar santísimo. ¿Están de acuerdo? Venir aquí, entregar el ayuno y decir: Padre, es por ti que yo vivo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén o no amén. Pónganse de pie, hermanos. Allá atrás los hermanos. Pues ven, yo te invito.